Dios le bendiga, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice la Biblia de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es enviada, Padre mío, al corazón y a los oídos de las personas que hoy están oyendo. Te pido, Padre amado, que seas tú sanando, libertando, restaurando, dando vida, fuerzas nuevas y aliento, Padre mío, para que podamos siempre seguir hacia adelante. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos todo, mi Señor. Amén, oh Dios. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, esta historia me llama la atención precisamente porque acontece un poco después de Jesús haber hecho uno de los milagros más llamativos de la historia. Este milagro acontece después de la alimentación de los 5,000 aproximadamente, sin contar los niños y las mujeres. Ciertamente, después que Él le alimenta a la multitud, dice la Biblia que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Cuando nosotros leemos este texto, tenemos que mirar que Jesús usó un poquito de táctica con fuerza. Prácticamente Él los hizo entrar en la barca. Cuando nosotros leemos la palabra hizo dentro de ese versículo, nos damos cuenta que los discípulos en ese momento no tenían mucha opción. No tenían otra alternativa. Y quiero hacer un paréntesis para explicarle. Hay veces que Dios nos va a pedir a nosotros hacer cosas de las cuales no tendríamos opción alguna. Esto es importante porque una de las cosas que agrada a Dios y que Dios espera de su pueblo es una obediencia absoluta. Esto indica que nosotros tendríamos, amado hermano, que aprender a obedecer a Dios, nos guste lo que Él nos pida que hagamos o no nos guste, queramos o no queramos. Hay veces que Dios nos va a pedir a nosotros hacer cosas que están en contra, en realidad, de nuestro propio deseo. Un ejemplo de esto es cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos. O sea, en nuestra propia naturaleza, sabiendo que alguien nos ha ofendido y que ha cruzado esa línea y que verdaderamente nos ha fallado, nos ha faltado, nos ha faltado el respeto en alguna forma u otra, y nosotros tenemos coraje con ese individuo, humanamente no queremos reconciliar o perdonar. A veces la gente se llega al punto de tener raíces de amargura. ¿Por qué? Porque no quieren ceder al perdón o amar al enemigo. Eso es un ejemplo de tantos que puedo dar tal vez, pero van a haber cosas que Dios nos va a pedir. Hay renuncias que Dios va a tener, va a pedirnos que renunciemos a ciertas cosas, que renunciemos a nuestro propio ego, a nuestro propio yo, a nuestras propias agendas. A veces Dios nos va a pedir cosas fuertes. Y aunque muchos
sigan creyendo que el hombre tiene libertad y libre albedrío, yo soy de los que creo que es muy cierto. Dios te da la libertad de escoger si le quieres servir o no, pero detrás de las cortinas Él está orquestando las cosas. ¿Para qué? Para que al final de cuentas tú termines escogiendo lo que Él quiere que escoja, no lo que tú quieras escoger. Es tremendo. O sea, dice la Biblia que los hizo entrar, no le dio opción. Estamos hablando de hombres pescadores, personas que conocen el arte de la pesca, y para conocer el arte de la pesca tendrían que saber también un poco de los tiempos, de las temporadas, de los vientos fuertes, de que si está lloviendo, de que si no hay luz, de que si hay luz, etcétera, etcétera, porque eso es parte de el arte de la pesca, saber en qué momento uno va a pescar. Entonces, algunos de ellos, conociendo sobre la pesca y sobre los tiempos, probablemente se dieron cuenta que los vientos estaban poniéndose fuertes. Y dice la Biblia que despedida la multitud, y después que ellos entraron en la barca, aunque algunos no querían, obedecieron, entraron en la barca y comenzaron el viaje al otro lado. Yo quiero que usted entienda que esto también nos da una revelación aparte, porque ellos están en un extremo del mar y Jesús quiere que ellos vayan al otro extremo. Ellos están en punto A y Dios quiere que ellos vayan al punto B. Cuando nosotros miramos la escritura, esto implica que Jesús le está pidiendo a ellos que transicionen, que cambien, que viene otra etapa de la vida para ellos. Y en una forma de aplicación a esta palabra, de esta palabra a nuestra vida, nosotros también tenemos que percibir esta revelación. A veces Dios nos hace entrar en la barca para que emprendamos un movimiento transitorio, para que nosotros podamos comenzar una trayectoria nueva de un punto hacia el otro. Amén. Esto quiere decir que muchas veces Dios va a pedirte que salgas de tu zona de conformismo y de confort para que comiences a caminar en dirección a donde Él quiere que tú camines. Salgas del punto A y emprendas una jornada al punto B. Amén. A veces nosotros estamos cómodos donde estamos y por nada del mundo queremos salir hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios en su palabra en totalidad. Nosotros no podemos ser obedientes parciales. No podemos ser obedientes a conveniencia. No podemos ser personas que simplemente obedecemos a Dios cuando las cosas nos favorecen. O cuando sabemos la trayectoria en que nosotros caminamos. La Biblia dice de Abraham, y yo le mencioné esto una vez anteriormente, que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra donde yo te mostraré. O sea, tienes que salir de donde estás a ir a un lugar que todavía no te he mostrado. Entonces, lo interesante es que desde el momento en que Abraham sale del lugar donde está, mientras va de camino, va pasando una serie de experiencias que, en cierta forma,
van moldeando su carácter, van añadiendo a su liderazgo, van añadiendo a su experiencia, van añadiendo a su capacidad, van añadiendo a su forma de vida y van cambiando en cierta forma la vida y la persona de ese hombre hasta el momento en que llega al lugar donde Dios le indica que tendría que llegar. Este es el caso aquí con este evento que está aconteciendo en la vida de los discípulos. Jesús le dice, entren en la barca. Entran en la barca, comienzan la trayectoria y él se va aparte a orar. Dice la Biblia que ya estaba de noche. Aparte de estar de noche, la barca ya estaba en medio del mar. Y dice la Biblia que el viento era contrario. O sea, aquí tenemos tres cosas bien importantes que tenemos que captar como una cápsula de revelación también. Porque dice la Biblia que la barca estaba en medio, ya estaba de noche y los vientos eran contrarios. Vamos a ponerlo de esta forma, como lo dice, está de noche, la barca está en medio y los vientos son contrarios. Ellos emprenden la trayectoria del punto A al punto B. A mitad del camino se desatan los vientos contrarios. Ahora, vamos a poner esto en unas palabras simples. Cuando nosotros estamos hablando de que está en el medio, estamos hablando de que el medio es la misma distancia hacia adelante como la misma distancia hacia atrás. Cuando nosotros hablamos de que algo está en el medio, vuelvo a repetir, estamos hablando de que es la misma distancia hacia adelante como la misma distancia hacia atrás. Ahora, tú eres el que tiene que decidir qué es lo que vas a hacer ahora que estás en el medio de la situación. Hay personas que estando en el medio de una situación, muchas veces deciden ir hacia atrás sin darse cuenta que es la misma distancia como ir hacia el frente. Yo me imagino que cuando se desató aquella tormenta, ellos quedaron preocupados. Ellos sabían posiblemente que los vientos estaban haciéndose fuertes y que estaban empujando la barca hacia el lugar de donde ellos venían. Yo quiero que entendamos que hay fuerzas espirituales que nos quieren empujar a nosotros hacia atrás. Hay fuerzas a veces demoníacas que quieren empujarnos al lugar de donde nosotros salimos. Hay a veces situaciones en la vida que muchas veces están provocándonos para ver si nosotros nos regresamos del medio hacia atrás cuando en realidad tenemos que ir del medio hacia adelante. Esto es bien importante porque muchas veces es en el medio donde nosotros tomamos decisiones cruciales que afectan nuestra vida a lo largo del tiempo. ¿Qué vas a decidir? Estando ya en el medio, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a echar hacia atrás o vas a seguir luchando contra la corriente y los vientos contrarios hacia adelante? Bueno, veamos. Dice la Biblia que a la cuarta vigilia, ya siendo aproximadamente de 3 a 6 de la mañana, están batallando con vientos contrarios, con olas agolpeando la barca. Y de repente dice la Biblia que a la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana,
dice la Biblia que Jesús les apareció caminando sobre el mar. De 3 a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Y cuando se le apareció, dice la Biblia que viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Estaban en el medio, siendo azotados por las barcas, por las olas, por los vientos y con miedo. Dice la Biblia, pero Jesús enseguida les habló y les dijo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces daba voces diciendo, Señor, sálvame. Yo quiero que entendamos algo más. Ellos estaban manifestando un factor paralizante, el miedo. El miedo es una de las cosas que tiende a paralizar al ser humano en todas las áreas de la vida. La persona que constantemente se deja dominar por el miedo desarrolla lo que nosotros llamamos fobia. La fobia es prácticamente un factor paralizante y ciertamente cambia la dinámica del ser humano cuando alguien le tiene pánico, miedo a algo. A veces puede permitir que ese miedo a lo que está confrontando dañe de la forma en que él debe de actuar. Muchas veces cuando la persona debe de enfrentar las situaciones, el miedo hace que se paralice o que corra. Y dice la Biblia que cuando él salió de la barca, lo que yo llamo la zona de conforme, la zona de conformidad, él sale de esa confinación en que él está, esa área segura de su vida, sale fuera de esa área segura a caminar y a explorar unas áreas de su vida que verdaderamente nunca había explorado. Cuando sale de esa barca, él comienza a caminar sobre las aguas. Aleluya. Y comienza a ir en camino hacia donde estaba Jesús. Yo quiero hacer otro paréntesis para explicarle. Es que a veces nosotros tenemos que salir fuera de nuestro comodismo, de nuestra zona de confort, de nuestra área de comodidad para asumir los retos que tenemos por delante en el nombre poderoso de Jesús, confiando que aquel que nos llamó, Él tiene también el poder para terminar la obra que en nosotros Él ha comenzado. Hoy yo quiero decirle, amado hermano, que si hoy tú has salido fuera de tu zona de conformismo, de confort, en esta hora yo te declaro en el nombre de Jesús con la autoridad para seguir caminando en pos a lo que Dios tiene preparado para ti. Yo quiero decirle que el único detalle es que Él quitó los ojos de Jesús. Quitó la mirada de aquel que le dijo, ven.
el que le dio la autoridad, el que le dio permiso, el que le dio luz verde. Él quitó la mirada de aquel que le dio la firma de aprobación. Hello, entienda por el amor de Dios que si Dios te dice sí, ¿qué haces esperando? Si Dios te dice ve, ¿por qué estás detenido? Si Dios te dice camina, ¿por qué estás parado? Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere que nosotros seamos sensitivos, sensibles a lo que Él tiene para nosotros. Él andaba sobre las aguas. Y si dejamos la historia ahí, todo iría maravilloso, perfecto, porque hasta ahí estaba andando sobre las aguas. Estaba haciendo algo imposible. Usted sabe, cuando alguien es criticado, es porque está haciendo algo diferente. Cuando una persona es criticada, es porque está haciendo algo que otros no han hecho o no están haciendo. Y esto es impresionante porque Pedro fue uno de los que dijo, yo me tiro, yo voy, tú me dices y yo voy, tú me mandas y yo hago. Demostró una disposición, pero la historia no quedó ahí. Él caminó sobre las aguas, dice la Biblia. El factor pero se aparece en la historia. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y en el momento de tener miedo, comenzó a hundirse. Y comenzó a dar voces gritando, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Él se dio cuenta que en medio del proceso necesitaba seguir mirando a Jesús. Y por causa de no mirar a Jesús y poner su mirada en la tormenta, comenzó a hundirse. Dice la Biblia que en el versículo 31, al momento, no estamos hablando de minutos después, no estamos hablando de que Jesús necesitaba tiempo de llegar del punto donde él estaba hacia donde estaba Pedro hundiéndose, no. En el momento, quiere decir que Pedro estaba a la distancia de la extensión de un brazo. En el momento, Jesús extendió su mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que entendamos varias cosas de aquí, de este versículo nada más. Primero, Jesús no permitió que Pedro se hundiera. Él empezó a hundirse, pero Pedro no se hundió completamente. Jesús estaba ahí y le extendió en el momento, le extendió la mano. Estamos hablando de un hombre que aparte de la pesca sabía nadar. Pedro tenía que saber nadar. Hello. Hay gente que tal vez no se percata de esto, pero si a alguien le encanta la pesca, también le va a encantar nadar, porque, es ilógico, ¿no? Y Pedro sabía nadar. Pedro sabía pescar.
Pero en ese momento la experiencia personal no le sirvió de nada. A veces nuestra propia experiencia, nuestra propia capacidad, nuestro propio intelecto, lo que sabes, lo que sabemos, lo que hemos aprendido muchas veces, Dios lo trastorna para que nosotros dependamos del conocimiento y la sabiduría de Él. Para Él hacer cosas grandes en nosotros y maravillosas. Me llama la atención porque dice que comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame, ayúdame, socórreme. Me metí en esto y no sé cómo salir, ayúdame. Me metí en este asunto y no sé cómo salir al otro lado. Dependencia total en Dios. Quiero recapitular unas cosas. Primero, tenemos que tener total obediencia a Dios. Segundo, total confianza en Dios. Porque la confianza es la que va a contrarrestar ese temor, ese miedo. Y por último, nosotros tenemos que tener total esperanza en aquel que nos llamó. Mire, dice la Escritura que inmediatamente Él extendió su brazo y lo levantó de ahí. Lo sacó de esa situación. Y no estaban tan lejos de la barca, porque al momento Jesús le extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Quiero decirle que la duda y la incredulidad son dos cosas distintas. La incredulidad y la duda difieren en esta forma. Es que la duda la persona piensa de esta manera. Cuando duda, la persona dice: ¿será o no será? ¿Se hará o no se hará? ¿Se logrará o no se logrará? O sea, hay un espacio ahí pequeño de posible cambio de mentalidad o de idea. La persona puede cambiar de un momento a otro, de entre sí y el no, puede cambiar a uno de los dos factores. Ahora, la incredulidad es el problema. Porque la incredulidad es cuando alguien se aferra a decir: no se hará, no se logrará, nunca alcanzará. O sea, no deja la posibilidad de que las cosas cambien en absoluto para ninguna área o para la otra. Obviamente, tenemos que considerar que ni la duda ni la incredulidad debe de ocupar parte de nuestra vida, porque nuestra fe plena debe de estar puesta en Jesús. Pero si en algún momento dado nosotros comenzamos a hacer uso de la duda, entienda que yo prefería dudar y tener la posibilidad de cambiar esa duda a ser una persona incrédula. Nos dice la Biblia que entraron en la barca y se acabó la tormenta.
para mí que toda esta situación Jesús la permitió para darle una lección a Pedro. Toda esta cosa acontece porque Jesús quería darle una lección a Pedro particularmente. Porque Pedro constantemente era uno de los que decía, yo nunca te voy a dejar, yo nunca voy a hacer aquello, yo nunca voy a hacer lo otro. Hay gente que son así. A veces que Dios permite que las pruebas vengan para probar su fe, que vengan esas tormentitas para que comiencen a sacudirle en realidad el polvo de esa fe, que comencemos a depender completamente en Dios. En esta hora yo quiero dejar esta palabra hasta ahí y les deseo, amados hermanos, que sigan escudriñando la Escritura, que nunca se aparten de ella. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que está escuchando esta palabra, Padre amado, y sé tú añadiendo a su vida sabiduría, paz, gozo, alegría, y que puedan usar esta palabra siempre para el beneficio de cada una de sus almas. En el dulce nombre de Jesús. Amén.